La gente es muy desconfiada, porque acá la única solución que hay, por ejemplo, para resolver el problema del desempleo y el tema de los taxis colectivos es organizarlos, evaluarlos, capacitarlos, corporativizarlos. Vamos a conversar ahora de la crisis del transporte. Está en los estudios de la radio Humberto Pérez Fraile, que es un experto en temas de transporte. Humberto, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, a tu servicio para poderte... Yo quiero que esta sea una primera entrevista, porque yo creo que hay que entrarle al tema del transporte a la yugular, Humberto, y hablar de las cosas como son. Es decir, y el primer tema que se habla es Sutran y ATU, ¿no es cierto? Y para empezar por ATU, porque ATU resulta que es la que ha generado el gran transporte, la gran revolución en el transporte en Lima. Pero yo he seguido tus juicios y tú piensas que esto es una especie de cuento. Mira, el gran drama que hay en nuestro país, por lo general en todos los temas, he venido en el camino escuchando las entrevistas anteriores sobre el tema de la agricultura y otra cosa más. Y el gran problema de nuestro país es el gran desconocimiento que existe sobre todos los temas que algunas personas quieren asumir como si fueran especialistas, ¿no? Gente que, como siempre los latinoamericanos, tocando las cosas por encimita, nomás nunca profundizamos, no escarbamos en profundidad. Y el drama del transporte es eso, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando la señora Jara asume la gerencia de transporte de Lima, en su periodo, recordamos con la señora Villarán, se lanza la famosa reforma del transporte, ¿no? Y resulta que esta reforma del transporte, yendo contra toda corriente mundial respecto al cómo se deberían enfrentar este tipo de problemas en el transporte masivo, lanza los famosos corredores segregados. Perdón, los corredores complementarios. Cuando la tendencia mundial y los estudios que existían ya desde el 2002 en Lima, en Perú, para que se desarrollaran 12 corredores segregados como el metropolitano, indicaban eso, que eso es lo que había que hacer. Separar el transporte masivo de los vehículos particulares, los taxis colectivos. Entonces, ante este desastroso panorama es que surgen los taxis colectivos para resolver el problema de los tiempos, ¿no? Yo quiero invitarte a que, y te lo dije en el WhatsApp, invitarte a que con un reportero tuyo vayamos todo un día por las calles de Lima, sentados en un bus, ¿no?, de incógnito, con una cámara probablemente oculta, y ahí yo podré con cierta precisión detallarles a ustedes todos los dramas que viven los ciudadanos de Lima en particular, ¿no? Claro, El desarrollo humano contempla, entre otras cosas, el tema del transporte. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que tú pases en una unidad de transporte todos los días, yendo y viniendo de tu trabajo, va a depender el tiempo que tú le dediques a tu familia, a tus hijos, a tu sano esparcimiento, a cultivarte, a educarte, a hacer deporte, todas las cosas que desgraciadamente los peruanos no tenemos. Claro, pero digamos, tenemos a ATU, o sea, esta reforma del transporte que empezó no sé cuántos años, y tienes una infraestructura que tiene que ser construida por el Estado, un fondo para adquirir los buses que lo tiene que poner COFIDE. Encima, cuando hay una crisis con el tema de los combustibles, el Estado tiene que subsidiar y tienes un sistema de transporte del cual una de las líneas ya quebró, dicho sea de paso, y que hasta donde entiendo no le pagó a COFIDE, ¿no? Eso tú debes saber más que yo, pero la realidad es que no te abastece las necesidades en una ciudad como Lima y como ocurre en todo el país, donde la salida al desempleo es ambulante o transportista informal. ¿Y la solución cuál es? Meterle, ¿no es cierto?, estos inspectores municipales, inspectores de ATU que andan votando a los informales. Y no está resolviendo ningún problema. Así es. No está resolviendo ningún problema porque la crisis continúa, ¿no? Quiero precisarte que el tema de la deuda con COFIDE no es de los corredores complementarios, de los 5 corredores que inicialmente empezaron, sino es con los buses del Metropolitano. Del Metropolitano, que dicho sea de paso, este año hay que renovar y no sé cómo van a hacer para renovarlos, puesto que no han pagado ni siquiera los intereses, no ellos, los transportistas, los consorcios, ni siquiera han pagado los intereses de la deuda con COFIDE. Entonces, claro, el problema es que la verdad que yo no entiendo cómo nosotros los peruanos seguimos eligiendo autoridades que no tienen el más mínimo sentido común. Yo recorro las zonas populares porque es importante conocer la realidad para poder tener juicios de valor apropiados. Yo ando siempre por Ceres, vamos a hablar de Ceres. Voy por el centro comercial de Ate Vitarte y veo cómo las autoridades con chorros de agua botan a los ambulantes.
gente honesta, gente humilde que lo único que hace es salir a la calle a buscarse el pan de sus hijos. Entonces, nuestras autoridades lo único que saben es reprimir. No saben buscar, encontrar y resolver los problemas. Entonces, y un drama tremendo es que en las currículas para poder ingresar al Estado te piden un montón de cartones. No te piden si tienes sentido común, no te piden si sabes resolver problemas, no te piden resultados, o sea, lo que has hecho en el transcurso de tu vida. Entonces, ante este drama, nos vemos con un sector dramáticamente desinformado, como son los transportistas, y un sector, digamos, de parte de las autoridades, que dramáticamente desinformado, que son pues las personas que tienen que resolver los problemas. Entonces, ante esta situación es que yo, que he mantenido un silencio bastante prolongado durante mucho tiempo, he decidido salir en estos últimos meses a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Ahora, el presidente ha anunciado, por ejemplo, que se va a anular o que se va a declarar una amnistía para las multas y que se va a debilitar a Sutran y se va a debilitar la autoridad del ATU, pero en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que habría que hacer es reorganizar estas dos instituciones, ¿no? Pero a mí me ha quedado pegado lo que dijo Pedro Franque, que necesitas saber a dónde quieres llegar. Necesitas tener un proyecto. A ver, ¿dónde diablo vamos con el transporte, no? ¿Así? ¿Qué tipo de transporte queremos construir? Claro, y ese es un drama de la mayoría de autoridades. No tienen una visión clara de a dónde ir, ¿no? Si no hay visión, no puedes formar equipo para resolver los problemas que en el camino se van a dar. Ahora, evidentemente, el problema del transporte tiene solución. Nosotros no tenemos que inventar nada nuevo. Esto ya se ha resuelto en otros lugares del mundo. Curitiba era un caos en Brasil, que es el caso más emblemático en América Latina, ¿no? Tenemos experiencias en Transantiago, en Transmilenio, y tenemos experiencias en otros países mucho más lejanos como Turquía, en Ankara y Estambul, donde se hicieron cosas maravillosas y se resolvió el problema del transporte, ¿no? Entonces yo lo que invoco y es más, yo he tenido la oportunidad de estar en estas últimas semanas en varias reuniones con transportistas, varias reuniones en las que se estado discutiendo estas cosas. Y el gran drama que yo he podido percibir es definitivamente la desinformación de quienes se supone son los actores a resolver los problemas. Y peor, los transportistas, que cuando tú les cuentas qué es lo que tienen que hacer para resolverlo, dicen, eso es muy difícil. La gente es muy desconfiada. Porque acá la única solución que hay, por ejemplo, para resolver el problema del desempleo y el tema de los taxis colectivos, es organizarlos, evaluarlos, capacitarlos, corporativizarlos y convertirlos en grandes empresas que puedan asumir el reto de postular a un corredor segregado. Hay 12 corredores segregados, según estudios al 2002, que ya debería haber en Lima. Imagínate hoy que ya hay 11 o 12 millones de habitantes en Lima, ¿cuántos más debería haber? Y existen las posibilidades de resolverlo. Desgraciadamente, como decía, no me acuerdo, hace algún tiempo se decía, ¿no? A nosotros los que sabemos, nadie nos hace caso, nadie nos llama. A los que ¿no? sabemos, y seguimos dando vuelta como el perro que no se morde la cola. Por ejemplo, ¿no? tú tienes un problema con la informalidad del transporte que tiene que ver, como hemos dicho, con una demanda que no es satisfecha y con una tremenda crisis de desempleo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Meterle palo y perseguir a la gente? No. Pero no. Es ¿qué cosa? Registrarla, empadronarla e iniciar un proceso de formalización. Así darles acceso al crédito. Es un tremendo trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Darle acceso al crédito para que puedan pasar del taxi colectivo al bus, del cual de repente no es propietario uno, sino son tres, o promover empresas. O sea, pero eso no está en la cabeza de esta gente. Yo creo que están preocupados. ¿Por qué? ¿Por quién va a cobrar el sistema ¿no? El recaudo. El recaudo. Así es. Eso les preocupa más que arreglar el problema. Así es. Yo tengo información, mira, y mire, yo soy capaz de pasar por el polígrafo en una pesquisa policial. Yo tengo información de gente muy cercana al tema que escuchó decir a quienes están a cargo de este tema, ¿no? Por favor, déjenos hasta diciembre. Como si la cantidad de años que han pasado no hubieran sido suficientes para siquiera iniciar la solución del problema. ¿Qué varita mágica, qué sombrero de mago han conseguido para poder resolverlo de aquí a diciembre? Yo estoy seguro, y te vuelvo a repetir lo que te dije en el programa anterior, tenemos que pensar mal. Desgraciadamente, hay 900 millones de razones por las cuales probablemente esto esté sucediendo, ¿no? Humberto, yo quiero hacer un compromiso. Hacemos lo de salir con un reportero de Exitosa para recorrer y mostrar la realidad que vive la gente de los dos lados, ¿no? Lo que vive el transportista y lo que vive sobre todo el usuario.
Y nos el volvemos drama a que sentar. vive. Es un drama lo que se vive. Y nos volvemos a sentar para hablar en función de ese material recogido en la calle. Así ¿Te es. parece? Y yo no quería terminar esta entrevista también comentándote, yo te mandé un cuadro en la mañana sobre cómo evolucionó el valor del diésel del 2004 a la fecha, que de costar 60% del valor de la gasolina pasó a costar igual que la gasolina de 90, porque se quiso desincentivar el consumo de diésel para meterlo del gas. Entonces, en un momento de crisis como la de hoy, hay que quitarle todas esas cargas que se le puso al diésel para que la gente afronte esta situación del drama del costo de los combustibles. Hay muchas cosas que hacer. Desgraciadamente, pues la televisión es un poco... No, pero estamos... Ahí puedo ayudarte y te lo digo rápido, en 2 minutos. En 1 minuto. No, pero por eso te propongo lo siguiente, porque tenemos que ir a Puno, donde está hablando Aníbal Torres Vázquez en el Consejo de Ministros descentralizado. Pero te comprometo a lo siguiente, a salir con un reportero o reportera exitosa, hacer el recorrido y luego nos sentamos la próxima semana acá. Con todo gusto. Por favor. Con todo gusto. Compromiso. Un abrazo. Gracias, Humberto.